Yeah. Five, four, three, two. Bueno, bien, este podcast todavía no tiene nombre. Pero El bien- podcast sin nombre. el podcast sin nombre. Bienvenido, un invitado muy especial, mi hermano, mi amigo Alexis Colón, de Colón and Partners, ya Gracias. una firma internacional con oficina en Santo Domingo, Nueva York, prontamente en Argentina. Con Dios, vamos a ver, vamos a ver. Pero, no, gracias por venir, un placer de compartir contigo y, gracias. No, gracias a ti, hermano, por la invitación. La verdad que sí, muy agradecido con tu, pues, con tu invitación. Y tú sabes que tú cuentas con mi apoyo en lo que tú necesitas. Estamos aquí, aparte de un joven brillante como tú, que aporta a su comunidad y que eres bastante activo. Nunca te estás tranquilo, siempre estás invirtiendo tus energías y tu esfuerzo en algo. Y eso es muy positivo y yo te felicito por eso. Antes de entrar en materia, hablemos un poco de tu firma, porque vamos, what practice areas? Bueno, nosotros somos una firma, como bien tú mencionaste al principio de la introducción, somos una firma de vocación internacional. Es decir, que si bien aplicamos y ejercemos el derecho local de la jurisdicción, pero nuestra visión es internacional. Estamos enfocados a las diferentes áreas de práctica o del ejercicio del derecho que involucran, obviamente, unas partes de ambos países o un gobierno y una parte privada de otro país. En ese sentido, nuestras áreas de ejercicio involucran el derecho corporativo, el comercio internacional, tanto en el aspecto de los contratos de distribución o de franquicia internacionales, como también en el cumplimiento de las reglas locales para importación o comercio internacional. De igual forma, también ejercemos en el área de bienes raíces, inversiones de bienes raíces, inversión inmobiliaria, llamémosle así, propiedad intelectual, de manera más, vamos a decir, particular o especializada en el área de marcas, en el área de inversión también, y en los litigios civiles y comerciales. En Dominicana, aquí en Nueva York todavía no, ojalá en un futuro, pero en Dominicana también ejercemos a nivel penal. Full service law firm. Básicamente. Escúcheme mi Spanglish. Antes de seguir, déjame darte mi 5-star review. Alessi, abogado mío allá en Santo Domingo. Así es. Uno de los peores clientes que un abogado puede tener es otro abogado. Yo espero que no sea el caso mío, pero hay varias razones. Hay abogados que joden pila, que se creen que no, tú tienes que hacerlo así. No, si usted me contrató a hacer un trabajo, deje que yo lo haga o si no, hágalo usted. Correcto. Pero la otra razón, porque son un poco insoportables, es que algunos saben algo de la materia y ¿cómo se dice micromanaging en español? Bueno, micromanaging vendría siendo como cuando tú quieres mandar en cada mínima cosa. Sí, entonces ese es uno de los problemas. Sí, Ya en mi experiencia trabajando con Alexis, ya como soy abogado aquí en Nueva York y tenía mi propia firma, yo sé cómo se mueven ciertas cosas y he visto tu nivel de profesionalismo súper impresionado. Gracias. De verdad, gracias, de este hermano. lado como cliente, yo digo, wow, el tipo se maneja y sabe su cosa y sabe su materia. Y no tan solo eso, porque muchas personas dicen que los abogados son ladrones, que eso sí está caro, pero no valoran un servicio profesional. Correcto, correcto. Ya de un profesional a otro, no tan solo que tú sabes tu materia, las relaciones que tú tienes, y no una cosa de soborno ni nada así, no, que el mundo se mueve en relaciones. Hay un valor de que si yo puedo coger un teléfono y decir, fulano, tengo un caso, ayúdame, muéveme eso, y tú tienes el conocimiento, tú tienes las relaciones, tú tienes el carisma, un tipo que sabe lo que tú estás haciendo. Entonces, Gracias, hermano. Gracias. muy, muy satisfecho ya con tu servicio. Recomiendo ciegamente. Y el 2026 vamos a romper
heavy con algunos contratos de distribución y varias cositas que vienen por ahí. Gracias, hermano. Y yo te voy a decir una cosa, así como tú dices eso, hay un tema también con nosotros los abogados y es que muchas veces, como nosotros estamos del lado de donde se ofrece el servicio, siempre vamos a decir que la evaluación se hace desde el punto de vista del abogado, pero también nosotros los abogados, como también tú lo sabes, como abogado que eres aquí en Nueva York, también nosotros tenemos una evaluación del cliente. Y yo, gracias a Dios, he tenido en ti un cliente de lo que yo llamo, o en la oficina calificamos como 1A. ¿Qué es un cliente 1A? Un cliente que escucha a su abogado, que cree en él, que no jode, escúchame la expresión, que paga. ¿verdad? Y por último eso, que paga y no anda mendigando. Entonces, gracias a Dios también tenemos un cliente como tú y hemos tenido realmente, gracias a Dios, muchos clientes así. Clientes, bueno, que a veces uno tiene su experiencia de su par de clientes, vamos a decirle así, jodones. Pero no, ya entrando en materia, tú estás en una situación muy, very peculiar, very singular situation, porque tú ejerces el derecho en la República Dominicana, ya abogado en la República Dominicana, pero no tan solo abogado en la República Dominicana, sino que también eres abogado aquí en los Estados Unidos. Correcto. Entonces, para abogados dominicanos específicamente que se quieren hacer abogados en los Estados Unidos, ¿cuál es el paso? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, fíjate, muy interesante la pregunta. Es posible, y en mi caso particular, soy, vamos a decir, uno de los, quizá no tantos, pero sí un grupo cada vez más crecientes de abogados que estudiaron la base en Dominicana y que luego por razones de la vida, pues revalidaron aquí y están aquí en Nueva York. En mi caso muy particular, por una necesidad de la vida y por una visión de, vamos a decir, de negocio, pues ejerzo en las dos jurisdicciones y Colon & Partners está orientada a eso. Es decir, nació para eso y poca gente sabe, tú eres de los pocos que sabe, como amigo, aparte del cliente, pero más amigo que cliente, que realmente Colon & Partners nació incluso fuera de Dominicana. Yo ni siquiera me encontraba en Dominicana cuando arrancamos ya hace unos 6 años atrás. De hecho, esta semana cumplimos los 6 años. Pero es posible hacerlo. Eso conlleva una serie de pasos. Yo lo catalogo en vamos a decir, en tres categorías. Unos requisitos que hay que cumplir en materia académica, unos requisitos que hay que cumplir en materia ya de capacidades, y los últimos, que son los más sencillos, son unos requisitos a nivel administrativo. Esos son los 3 requisitos básicos. A nivel académico, tú tienes que tomar una maestría que tenga una cantidad de créditos, tanto a nivel del número de créditos como también de las materias que tú tomes en la maestría, que sean los mínimos requisitos que exige. That's the LLM. Correcto, ese es el LLM. Cada estado, y eso es muy importante que tus queridos, vamos a llamarle así, no se le puede decir radio escuchas, sino podcast escuchas, sepan, es que aquí en Estados Unidos, el ejercicio del derecho, tanto el ingreso como tú mantenerte como abogado y no perder la licencia, o incluso hasta los procesos para separarte de la profesión, son regulados por cada estado. En los 50 estados de Estados Unidos, hay estados donde nosotros, como abogados de formación de base extranjera, no podemos revalidar. Y hay estados, afortunadamente Nueva York, liderando, donde sí. Y en el caso particular de Nueva York, ese es el requisito académico. Una maestría o un LLM que tenga una cantidad de créditos. La última vez que miré eran como 24, 22, 24. Y de esos 12 tienen que ser 12 créditos específicos en ciertas materias. Esos son los requisitos académicos. Ya los requisitos de desempeño son básicamente, ya tú estás a nivel, en teoría, ¿no?, de un estudiante de grado aquí, que un triel o un estudiante que se graduó ya
de su carrera de Derecho, o JD, como le llaman aquí. Y entonces tú tienes que tomar el examen o los exámenes que ese JD también tomaría para poder ejercer. Y esos requisitos de desempeño, bueno, tú lo conoces porque tú tuviste que tomarlos. Son el examen de la barra, que es el examen de 2 días. En el caso de Nueva York en particular, hay un examen de derecho local, de derecho estatal, y también hay un examen de ética profesional. Cuando tú tomas esos exámenes, cumples con el mínimo que exige el Estado de Nueva York, ya, digamos, estarías hábil para poder ser admitido al ejercicio. Y los últimos requisitos son, como dije, los requisitos administrativos. En el caso nuestro, que somos abogados de formación extranjera, si nos graduamos de Derecho fuera, tenemos más requisitos administrativos que ustedes, por ejemplo, que hicieron el JD aquí en Nueva York. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar ante la entidad que administra el ingreso de los abogados que cumplimos con esos estudios y que esos estudios equivalían tanto en contenido como en cantidad o tiempo al estudio de un abogado de aquí, de una persona que estudió aquí. Nosotros los abogados de República Dominicana en particular, que venimos de la familia, una formación del derecho de la familia romano-germánico, o el derecho francés, no cumplimos, nuestro plan de estudio no es equivalente al de un abogado que estudia aquí, por ejemplo, tú que estudiaste aquí, no es equivalente en cuanto al contenido, pero sí es equivalente en cuanto al tiempo. Entonces, en Nueva York, si tú demuestras eso con básicamente los documentos de tu estudio universitario, sí puedes, digamos, en principio, ser admitido sujeto a que tomes esa maestría que ya expliqué. Esa parte yo no lo sabía con el tema del tiempo, pero antes de, háblame del bar exam. ¿Cómo fue tu experiencia tomando ese examen? O antes del bar exam, ¿qué nivel de inglés tú crees que se necesita para ya someterse a un programa como ese? Sí, bueno, el nivel de inglés tiene que ser un nivel de inglés que sea superior al mínimo para que te exige una universidad para tú tomar clases, escuchar al profesor, tomar examen y sobre todo escribir en inglés. Las universidades aquí, por un tema regulatorio, varía el porcentaje, digamos, varía la puntuación, pero todas te exigen tomar un examen que se llama TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Entonces, cuando tú vienes a hacer una maestría aquí, que tú solicitas, ¿no? Que tú eres un candidato y te postulas para la maestría, tienes que básicamente satisfacer ese requisito. Algunas universidades exigen un poco más, otras menos, el puntaje, pero es muy cercano el puntaje entre uno y otro. Ese examen lo puedes tomar en Santo Domingo, hay varios lugares que son certificados para tomar el examen. Así, tú sabes, ya fue hace un tiempecito, pero que me recuerde, UNIBE, que de hecho fue donde lo tomé. UNIBE es un lugar certificado para dar el TOEFL. El Dominico Americano, obviamente, el Instituto de Idioma Dominico Americano también es otro. Y sí, básicamente, ya en el estudio, tienes que tener un nivel de inglés bueno, muy bueno, pero a mi parecer, los profesores, las maestrías en este país, como tienen muchos estudiantes, y de hecho en algunas universidades son las que económicamente soportan el estudio de grado, porque vienen muchos estudiantes, la mayoría no pagando becas. Los profesores no son excesivamente exigentes con el inglés. O sea, saben que están lidiando con estudiantes extranjeros, que obviamente muchos no estudiaron el derecho en ese idioma. So, all right, ahora cambiando al bar exam. Cuando yo tomé el bar exam, y obvio, es una experiencia muy diferente porque el tiempo que yo duré estudiando por el JD, doctorado en jurisprudencia en español, es
ellos básicamente te están enseñando lo que va a estar en el bar exam. A la facultad de Derecho le conviene que tú pases porque ellos se ven mejor. El ranking, si cae, Claro, tienen un lío porque Sí. ya el prestigio de la universidad baja. claro. Y le conviene y le interesa que la persona pase. Yo lo pasé la primera vez, gracias a Dios. It was el Uniform Bar Exam, UBE. Ese fue el que tú tomaste también. Ese fue el que yo tomé, sí. Que varias jurisdicciones caen bajo el examen. Entonces, si tú sacas cierto porcentaje, you could waive it. Te puede admitir en diferentes jurisdicciones. Ya tú estás en Massachusetts. en Massachusetts y Correcto. en Nueva York. Correcto. Yo me puse de vago y dije, no, yo soy... El abogado neoyorquino tiene ese problema. El abogado neoyorquino se la da mejor la bolita del mundo. Dice, no, yo soy de Nueva York. ¿Para qué yo quiero Claro. ejercer en cualquier otra jurisdicción que no sea Nueva York? Nueva York es Claro. lo mejor. Claro, claro. Y yo caí en ese relajo. Y después de cuando pasa el tiempo, yo digo, ay, ¿para qué ya? Sí, no, yo particularmente lo hice fue más porque siempre me gustó mucho Boston como ciudad. Yo soy fan de los Boston Red Sox. Sí, dije, bueno, lo voy a hacer porque si en algún momento llego a vivir en Massachusetts, en Boston, vamos a decir, para ser más exacto, me gustaría tener mi licencia para poder ejercer allá. Y ahora que lo veo, en un futuro no descartaría, obviamente, que una tercera oficina o una cuarta, pues tú dijiste Argentina, de Coleman Partners estén en Boston o en otra área de Massachusetts donde tengamos más dominicanos o un mercado, digamos, internacional más grande. Pero hay que reconocer algo y es que a nivel del derecho, sobre todo del derecho internacional, del comercio, Nueva York realmente sí sigue siendo la capital de los Estados Unidos y del mundo, yo diría, o por lo menos de Occidente, haciendo un poco de competencia con Londres, pero en ningún momento es superado. Nueva York sigue siendo, sigue estando en la cima. Sí. Pero entonces, tu experiencia cuando tú cogiste el examen, como dijiste, de 2 días. Yo Sí. tomé la opción de cogerlo en Saratoga. Yo no lo quería coger en el Javits porque hay mucha gente, yo quería estar tranquilo. Entonces me fui para Saratoga, de lo más bien, una piscina, nítido, se fue la esposa mía, un amigo mío también lo tomamos allá juntos. Y yo en el break que no daba, salía al carro a dormir. Yo lo cogí tranquilo, no y pasé. Pero ¿cuál fue tu experiencia con el bar exam? Bueno, mi experiencia creo que es la misma que cualquier estudiante extranjero. He conocido algunos, por ejemplo, como tu caso, que yo los admiro, que lo pasan en la primera oportunidad. Yo no lo pasé en la primera oportunidad. Es un examen que para mí engaña un poco porque las personas, sobre todo nosotros que somos extranjeros, por más que hacemos una maestría, jamás en ningún momento vamos a tener el conocimiento que tiene un estudiante de JD, ¿verdad? De grado, que se pasa 3 años en una escuela de Derecho. Nosotros nos pasamos como mucho 1 año. Y a veces menos, porque hay maestrías que no tocan el verano, o sea que son solamente 2 semestres. Entonces, en ese sentido, es un poco difícil para el estudiante extranjero enfrentarse a ese examen de la barra, donde tú tienes 100 preguntas, son siempre 100 en la mañana y 100 en la tarde, o 50 y 50, no me acuerdo. 100. Creo que son 100 en la mañana, 100 en la tarde, y con un límite de tiempo, y aparte 6 ensayos, 2... MPT. Sí, el MPT, que son 2 tareas simuladas, donde hay un nivel de exigencia, tanto en el conocimiento como en la forma de redacción y en el estilo, que es el de aquí, el de un país que tú no fuiste, no fue el país donde tú estudiaste y en algunos casos ejerciste, porque hay personas que, en mi caso, yo vine a hacer mi maestría con 30 años. Hay otros que vienen un poco más jóvenes, poquito después de su grado, pero hay otros que, como yo, pues vinimos un tanto tiempo después. Amén de que Derecho no es mi primera carrera, pero igual. Yo vine a estudiar la maestría aquí como al año y medio más o menos de haberme graduado, pero ya obviamente ya tenía unos añitos encima, entonces no es igual. Pero independientemente es como quiera un reto, porque es un sistema diferente al tuyo y es incluso un examen, un estilo de examen difícil. Entonces yo no lo pasé la primera vez, luego modifiqué el estilo de estudio y ahí sí lo pasé y con muy buena nota,
¿Por qué? Porque me di cuenta que el problema fue que yo estudié siguiendo las reglas de uno de esos cursillos que me compré de preparación, y ese cursillo estaba diseñado para una persona que había estudiado un grado. O sea, que había ido a una universidad como tú y he estudiado 3 años y que ya luego era un refresh, hacer un repaso. Yo la segunda vez me di cuenta que ese estilo de estudio no era el mejor para mí e hice vamos a decir, modifiqué el programa de estudio acorde a vamos a decir, como yo entendía que era la modalidad del examen. El examen estaba muy enfocado en practicar mucho para que ya se volviera natural. Entonces yo me dediqué a eso. No le di tanto a la teoría, sino más bien a la práctica. Hice, no me acuerdo, quizás más de 5,000 preguntas. No sé, hubo un momento. Ellos dicen que eso. Okay. Sí, hubo un momento que la computadora me dijo, se acabaron las preguntas de derecho constitucional. Ya me la comí toda la del programa. Y fue así. Después entonces le di a la del libro y también me la hice toda. O sea, ya llegó un punto donde ya yo, cuando estaba en el examen, veía la pregunta y ya más o menos sabía por dónde iba. Porque por más de que la cambien, ¿cuántos años tienen dando el examen de la barra? Tienen décadas. Entonces, por más que puedan repetir, mover, cambiar año tras año, llega un momento donde ya se vuelve repetitivo. Entonces, ese fue mi experiencia. El examen no mide tu capacidad como abogado, no mide si tú vas a ser un buen abogado. Nada de eso. Eso embotellarte todas las leyes del estado de Nueva York. Sí. Y el tema de preguntas. Ellos dicen que tienen que hacer 5,000 preguntas del multiple choice para que ya, si tú haces 5,000, ya dices que tú vas a pasar, porque tú la has visto tantas veces que cualquier forma que te salga. Sí, es correcto. Pero hablando de sistema, me interesa mucho el tema de sistema, y ya más que dominicano, criado en Nueva York, con el sistema americano, no conozco mucho del sistema dominicano y de varias cosas, pero Sí. ¿cuál ha sido tu experiencia? Ya formado con el sistema dominicano, ejerciendo con el sistema dominicano, Sí. llegar a Nueva York, abrir una firma, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Ya fue un shock o...? Sí, mira, yo te diría que es un reto, y es un reto que todavía estamos, como dicen, on the making. Estamos dando pasos cada día, tratando de ir creciendo. Pero lo bueno fue que ya comenzamos. Eso es lo importante. En Dominicana, pues obviamente, estamos desde hace 6 años, aquí en Nueva York desde el año pasado. Son 2 sistemas muy distintos a nivel, vamos a decirle, familias jurídicas. Eso significa, obviamente, en Dominicana es el derecho continental, romano germánico, código francés. Aquí en Estados Unidos, el derecho anglosajón. Eso significa en la práctica que, por ejemplo, en Dominicana, los jueces o el sistema judicial se guía más por una serie, digamos, de normativas que están escritas. Mientras que aquí, gobierna más lo que es la interpretación que le da cada corte. Disculpa que te interrumpa. La normativa escrita son ya, digamos, por el Senado, Congreso Dominicano o por ya la Corte Constitucional. ¿Quién escribe esa normativa? Correcto. En Dominicana, lo que son las normativas, hay diversos tipos de normativas. Hay resoluciones, que esas resoluciones las toman los diferentes órganos del Poder Ejecutivo e incluso también algunos órganos del Poder Judicial. Esas regulaciones o resoluciones deben de ser en el marco de las competencias de ese ente o de esa institución. O sea, por eso, si tú, por ejemplo, tú te vas al Ministerio de la Vivienda y Edificación o al Ministerio de Obras Públicas, te vas a dar cuenta que dentro de su marco legal hay un montón de regulaciones, resoluciones o reglamentos, por ejemplo, para el tema de la construcción, que ha estado mucho en boga eso por el tema lamentablemente, del caso del Jet Set, muy lamentable. Luego de ahí hay decretos
que los decretos obviamente solamente los puede emitir el presidente. Ahora bien, tanto los decretos como las resoluciones están limitados a lo que diga la ley. Entonces, por ejemplo, si hay una ley que regula el tema, por ejemplo, de lo que es el tránsito y el expendio de licencias de conducir, una institución, por ejemplo, o el propio presidente, no puede emitir un decreto o una resolución que contradiga lo que dice la ley. Ya luego están las leyes, hay leyes ordinarias y leyes orgánicas. La diferencia de la ley orgánica, hay varias diferencias, pero la principal vendría siendo la cantidad con la que se aprueba, la cantidad de votos que necesita para poder aprobarse, una ley orgánica o una ley ordinaria. Y obviamente ya por encima de todo está la Constitución. A diferencia, por ejemplo, de aquí, del sistema, el sistema inglés, ¿no? El common law, el anglosajón, el case law, aquí existe lo que es el case law. Es decir, las decisiones de las cortes crean en sí, las interpretaciones crean ley. Pero yo lo veo muy similar con la explicación que tú me das. O de la forma que yo lo veo. Usemos la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York funciona como un país. Sí. Ya por el dinero que se mueve en Nueva York y ya la cantidad de servicios que se ofrecen. Entonces, la ciudad de Nueva York tiene lo que le llaman el City Council. City Council viene funcionando como el cuerpo legislativo de la ciudad de Nueva York. El cuerpo legislativo y hay agencias, entonces, que serían los diferentes ministerios. El departamento de Buildings, así le llaman, Department of Buildings, es una agencia que regula temas de construcciones, de que si es salud o ese edificio no puede, ahí no le pueden entrar más de 50 personas por tema de seguridad o que muy lleno, que el peso del edificio tiene que ser tanto, que si tú vas a abrir una puerta ahí hay que buscar un permiso. Esas regulaciones salen del departamento de edificio. Ahí entra en el renglón del derecho administrativo, que yo soy juez administrativo. Correcto. Y cada agencia puede promover o promulgate, I don't know how you say that in Spanish. Promulgar cada ley en el renglón administrativo que le da el City Charter. El City Charter viene siendo la constitución de la ciudad de Nueva York. Entonces, la constitución de la ciudad de Nueva York le da poder a las agencias para crear leyes. Entonces, el Departamento de Finanzas, si quiere crear una ley concerniente a cuánto es una multa por una infracción de tránsito, o agencias pueden ya promover o promulgar su propio derecho, pero arriba de las leyes que el Consejo Municipal puede promulgar, arriba de eso está el Estado. Correcto. Y arriba del Estado está el gobierno federal, que viene en la Constitución de los Estados Unidos, que entonces, y con la orden del presidente, la orden en RD, en los Estados Unidos existe un executive order. Correcto. Que Trump se ha pasado, que quiere, vamos a eliminar, bueno, no entremos en política, pero, o podemos entrar en política, pero das su executive order y ya el Congreso. Entonces, yo lo veo muy similar de esa forma, de ese punto de vista. Sí. Desde el punto de vista de la organización político-administrativa, es muy similar, con la diferencia, obviamente, vamos a decir, la diferencia primordial de que en República Dominicana es una presidencia unitaria. Aquí en Estados Unidos es, digamos, un gobierno federal. Entonces, tú tienes básicamente un doble poder ejecutivo, tanto a nivel federal como en los estados. Un doble poder judicial, tanto a nivel federal como en los estados. Y un doble poder legislativo, tanto a nivel del Congreso de Estados Unidos como en los diferentes congresos, asambleas, legislaciones de los diferentes estados. Así que sí, es muy similar en tanto a ese punto. La diferencia principal, yo diría que eso sí en Dominicana no era así, pero ha ido cambiando y te voy a explicar por qué. Es más bien en lo que vendría siendo el papel que juega la interpretación y el derecho consuetudinario en la normativa legal y en la, llamémosle así, y en la ejecución, ¿no?, de las leyes. En República Dominicana tú tienes llamémosle así,
backbone, ¿no? Una columna vertebral que es el derecho civil, el Código Civil, aunque ya con el tiempo se han ido especializando leyes que ya no dependen en nada del Código Civil, eso es más recientemente, pero los jueces hacían interpretaciones o emitían sentencias en base, digamos, a Foursquare digamos, del código, de la ley. Mientras que aquí, en Estados Unidos, las sentencias, las interpretaciones de las diferentes cortes van estableciendo, ¿no?, el case law. En Dominicana eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ya, digamos, con la venia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, ya el Tribunal Constitucional emite sentencias, por ejemplo, donde el Tribunal Constitucional dice que, mira, ese artículo de tal ley es inconstitucional y debería de rezar de esta manera. Y el mismo Tribunal Constitucional dice cómo debería de decir el artículo. Y entonces, si los legisladores no lo cambian, entonces, a partir de un plazo que le dé el propio tribunal al Congreso, ya a partir de ahí entra en vigencia la modificación tal cual le estableció, digamos. ¿Can Congress override the Constitutional Court? No, o sea, bueno, sí, claro, el Congreso puede modificarlo, claramente. Sí. Hay algo que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional, el Congreso puede modificar, digamos, esa particular, bueno, puede ser la legislación completa, o sea, una ley completa, o puede ser un artículo, varios artículos de una ley que el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional y el Congreso lo modifica. No lo modifica, Ahora bien, que lo haga ley. No, pero ahí voy. Si, por ejemplo, hay una ley o hay una particularidad de una ley, una parte que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional y el Congreso, por ejemplo, hace ley, esa vamos a decir, un pedazo de una parte de una ley o una ley completa o cualquier particular ley que es inconstitucional, digamos, sabiendo que es inconstitucional, pues cuando otra persona someta un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sobre su propio precedente, que es lo que ocurre aquí en Estados Unidos, va a fallar de igual forma diciendo que es inconstitucional. Entonces, es una forma en la cual los tres poderes, ¿no?, el check and balances, que tan famoso en Estados Unidos, también es como se aplica en República Dominicana. Entonces, siempre el Tribunal Constitucional va siguiendo su propio precedente, va a decir que esa nueva ley es inconstitucional. Porque, y eso como que, it doesn't make sense. No, ya por el sistema americano. Un ejemplo es la 14 enmienda a la Constitución americana. El Congreso dominicano puede cambiar la Constitución, se supone. Claro. Sí, hay las cláusulas pétreas, como le llaman, que no pueden ser modificadas. Es decir, por ejemplo, el sistema de gobierno que tenemos, hay teóricos del derecho constitucional, dicen eso no puede ser modificado. Y hay otras partes de la Constitución que solo pueden ser modificadas siguiendo ciertos mecanismos de modificación constitucional, como por ejemplo el plebiscito. Que en República Dominicana no se ha hecho porque todavía no hay aprobado una ley que regule el plebiscito. Pero en la Constitución existe la figura. ¿Qué es el plebiscito? Bueno, por ejemplo, si hay ciertas modificaciones, ciertos artículos de la Constitución que son tan importantes que no se pueden modificar por la propia voluntad, llamémosle así, de una asamblea constituyente, de los diferentes legisladores, sino que hay que someterlo a un voto popular, hay que someterlo como si fueran unas elecciones. Pero ahí se vota por el sí o por el no. Y es una figura que ya la hemos visto en otros países. En Colombia ha habido plebiscito. En Chile, muy recientemente, creo que hubo dos. Pero en Europa también se ha visto en ciertos países.
Creo que en Inglaterra, con el Brexit, el famoso Brexit. Entonces, esa figura, vamos a decir, esa consulta, vamos a llamarle así, se puede llamar, o decisión popular. A tu opinión, ¿cuál es la diferencia mayor entre los dos sistemas legales? Depende en qué área de ejercicio, pero vamos a irnos a lo civil quizás, que es lo más común del día a día. En mi opinión, la principal diferencia entre el sistema, vamos a decir, estadounidense o Nueva York, para usarlo como referencia, y República Dominicana, es que aquí hay ciertos, vamos a llamarle así, pasos o ciertas figuras procesales que no existen en República Dominicana y que a mi juicio ayudarían a modernizar y a hacer más efectivo vamos a decir, la solución de controversias en los tribunales. Te pongo varios ejemplos. Aquí en Nueva York, por ejemplo, existe mediación y conciliación obligatoria dependiendo el tipo de caso y el monto. Obviamente no en todas las cortes, pero a nivel civil y comercial existe. En República Dominicana todavía no tenemos, existe la conciliación, la mediación, tenemos ley de arbitraje incluso comercial, pero no existe un programa ni piloto ni permanente todavía donde las disputas hasta cierto monto, por ejemplo, o a partir de cierto monto, puedan ser llevados a un programa de mediación y conciliación antes de entrar ¿Comercial o también? O civil, por ejemplo, también. No. Small Claims Court, como lo llaman aquí. Nosotros tenemos algo parecido al Small Claims Court, que aquí también existe, que son los juzgados de paz. Así los juzgados de paz, por el Código Procesal Civil, tienen hasta cierta suma de casos que se pueden llevar en los juzgados de paz. Pero el problema es que aún así, un caso en un juzgado de paz te puede tomar muchísimo, como en la Cámara Civil y Comercial, o sea, un juzgado de primera instancia. No hay gran diferencia. Mientras que si hubiese un programa de mediación y conciliación obligatoria para hasta cierto, o a partir de cierto monto, porque cuando hay una conciliación y una mediación obligatoria, ya eso ayuda a que las partes puedan quizás solucionar ciertos aspectos sin tener que irse años en un tribunal. Y de hecho, ahora que estamos hablando de ciertas materias, por ejemplo, en la materia laboral en República Dominicana sí existe una audiencia de conciliación. Es decir, cuando se inicia una acción laboral en República Dominicana, hay una audiencia, que es la primera audiencia, donde esa audiencia es la audiencia de conciliación, donde el juez llama a las partes y le pregunta si conciliaron, si han llegado a algún acuerdo. Trata de que si haya un acuerdo, si la parte dice no hay acuerdo, aquí no hay solución, bueno, pues entonces ya el juez aplaza y fija audiencia ya para iniciar, digamos, trial, ¿no? Para iniciar juicio. Concerniendo, disculpa que te interrumpa, No. a ese tema, aquí existe un problema que le llaman access to justice, o acceso a justicia. Sí. El problema o lo que es que un 85% de la población americana no tiene acceso a justicia porque no puede costear un abogado. Claro. El hecho de traer algún proceso de litigio, sea criminal, sea civil, sea lo que sea migratorio, es costoso, y por el hecho de que la persona no tiene dinero para pagarle un abogado, dinero para llevar un proceso de lo que se lleva a cabo, no lo hacen y muchos pierden su derecho a la justicia. Es un tema que, número uno, existe en la República Dominicana, y número dos, ¿tú crees que un sistema de arbitraje así podría ayudarlo? Fíjate, en República Dominicana decir que no existe ese problema sería ser mezquino. Ahora bien, yo entiendo, a mi juicio, que no es igual que aquí. ¿En qué sentido lo quiero decir? Por el mismo tema de que en Estados Unidos, el ingreso al ejercicio legal
es regulado, es decir, tú tienes que tomar el examen de la barra, hay un cierto, aunque no hay cupos limitados, es decir, tantas personas puedan y se lancen y pasen el examen al año, ingresan, pero obviamente hay un filtro. Hay un filtro. Mira, Hay un filtro. número uno, tiene que coger el LSAT. Para coger ese examen, hay que pagar yo no sé ni cuánto. Número uno, se necesita una licenciatura, ese es el número uno. Claro. Después que tiene la licenciatura, tiene que coger ese examen para ser admitido a estudiar Derecho. Cuando es admitido a estudiar Derecho, te dicen, al año son tanto. $50,000 por semestre, dependiendo de donde tú vayas, te dan ahí. Por 3 años, multiplícalo. Sale como $200,000 debiendo. Después que sale y estudia, tiene que coger el examen de la barra. Claro. Y después del examen de la barra, tiene que pasar Character and Fitness. Cualquier problemita que tú tuviste a los 13 años, te sale. Correcto. No, por eso ya tú no vas a ejercer. Exacto. Entonces, eso hace que tú tengas un mercado donde no hay un control, vamos a decir, exacto, a la clara, pero sí, claro, la oferta está controlada en el sentido de que, como tú mencionas, el estudio del derecho y luego el ingreso al ejercicio es complejo, es costoso. Eso hace que el número de abogados que estén siempre sea menor a la demanda de abogados. Y cuando tú tienes, eso es economía 101, una demanda creciente y una oferta limitada, el precio sube. Y al precio subir, obviamente, no hay que ser un maestro de la economía para darse cuenta de que habrán personas a quienes lamentablemente no podrán acceder a ese servicio porque no tienen el dinero para ello. Y al no tenerlo, eso es lo que tú bien mencionas como falta de acceso o problemas de acceso a la justicia. En República Dominicana, el ejercicio del derecho y el estudio del derecho no cumple, no tiene esas, vamos a decir, esos requisitos de un examen como el LSAT o un examen de la barra, por ejemplo. Tú en Dominicana, tú te gradúas y el proceso a partir de ahí hasta ser admitido al ejercicio es meramente administrativo. No hay ningún examen de la barra ni nada por el estilo. Y también el estudiar en Dominicana, dependiendo de la universidad, puede ser más costoso o menos costoso, pero existe una variedad de universidades, de facultades de derecho donde no es tan caro, es decir, es más accesible a nivel económico el estudio. Eso hace que entonces tú tengas profesionales que, bueno, quizás no sean grandes doctores en su área de ejercicio, pero se defienden y pueden ofrecer un servicio legal, jurídico, a personas de menos recursos. Obviamente, y vuelvo y repito, sería mezquino decir que todo el mundo en Dominicana tiene acceso a la justicia. No, no es así. Hay personas que son lamentablemente muy pobres posiblemente y no tengan el dinero para pagarle a un abogado que le lleve ciertos procesos que son bien caros, pero no es tan grande. La mayoría de las personas, la gran mayoría sí puede acceder a la justicia privada, o sea, civil. En la justicia penal, obviamente, al igual que aquí, existen los abogados public defenders, ¿sí? ¿No? Los defensores públicos. Es decir, eso existe y la Procuraduría de la Fiscalía ha tenido realmente un programa. Yo conozco abogados muy buenos, excelentes abogados que son mis amigos, que pasaron por la Defensoría Pública y son excelentes abogados. No, uno se quema ahí, imagínate. Ahí salen, aquí, esa es la jugada, te va a trabajar en non-profit o defensa pública y ahí, el primer día es para juicio, toma, tenemos trabajo hasta aquí, dale para allá, Sí. yo no sé qué hacer, bueno, averigua. Correcto. Sí, posiblemente un programa de mediación y conciliación obligatoria ayudaría a reducir un poco la brecha del acceso a la justicia, tanto en cuanto que la justicia en Dominicana, es decir, los servicios, el costo del servicio judicial es barato, es más barato que aquí. Aquí, por ejemplo, yo me he dado cuenta que para hacer varios depósitos, cuando digo depósito me refiero al inicio, ¿no? El filing, como le llaman aquí, el inicio
de acciones judiciales son unos fees que sí son un poco altos, que cuando tú comparas en Dominicana, que son un sellito de 50, uno de 30 y un recibo de 10, de 90 pesos, $1.50. Aquí no nada te cuesta $1.50 aquí en Nueva York. ¿Cuánto cuesta el index number? ¿Tú sabes? Sí, por ejemplo, o sea, en Dominicana, por ejemplo, tú depositas un escrito, un closing arguments, por ejemplo, tú lo depositas por escrito en materia civil y son 90 pesos dominicanos. El dólar ahora mismo está en 58 y pico, o sea, eso es menos de $2, no llega a $2. Aquí, ¿cuánto tú tienes idea? Ah, no, aquí me imagino, no me recuerdo, pero aquí tiene que estar por encima de los $100, posible. Casi, más de 400. Sí, depende de la materia, o sea que cada corte tiene su regla, pero sí, claro, por ahí, sí. Yo he visto a 500 también. He visto algunos que en algunas cortes cuesta $500. O sea que imagínate, es muy diferente. Entonces, sí, un sistema de conciliación y mediación donde las partes puedan conciliar frente a un juez conciliador, llamémosle así, que no sea el juez de fondo, sino no un trial judge, sino un mediator ahí, un mediador, te va a ahorrar a esa parte el costo de llevar años en un juicio donde la producción de cierta evidencia puede costar. Y yo, por ejemplo, lo he visto en ciertos casos de mis clientes en República Dominicana donde nosotros hemos tenido que gastar un dinero para llevar ciertas acciones. Y no solamente en los honorarios del abogado, sino en, por ejemplo, recabando cierta evidencia, sobre todo cuando son temas donde se necesita contratar, por ejemplo, a un auditor fiscal, donde hay que hacer, por ejemplo, muchas notificaciones en materia de embargos, y tú tienes que notificar a acreedores del demandado en diversas partes del país o en la misma ciudad quizá, pero en diversas partes de la ciudad. Todo eso va aumentando el costo. Todo eso. Y sí, al igual que aquí, tú puedes recuperar lo que les llaman attorney's cost, ¿no? O sea, allá le llaman costas del proceso, pero al igual que aquí también, eso está regulado hasta un cap y los jueces obviamente no es una cosa que van a decir, no, tanto cientos de miles, es imposible. El attorney's cost, ¿no? Las costas del proceso, casi nunca es tan igual que el costo real. Y sobre todo hay otro tema, antes ya de terminar, que es el costo o la pérdida del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo tú irte ahora con 100,000, que quizás no son los 200,000 que tú querías, que tú durar en un juicio 5 años, como hemos visto en la oficina, 5 años y sí, puedes recuperar intereses, pero ya ese dinero en 5 años es mucho lo que se ha perdido de poder multiplicarlo. Entonces, en tu opinión, what are the pros and cons? ¿Cuáles son los pros y los contras ejerciendo allá o ejerciendo aquí? Y si tú tienes una preferencia. Excelente pregunta. Diría que los pros de ejercer allá es que es un sistema, a mi juicio, un poco más sencillo y menos costoso que aquí en Estados Unidos, en Nueva York, digamos. Allá, igual, esa opinión mía, confieso que puede estar manipulada por, obviamente, yo ya venir de allá y tener más tiempo, digamos, ejerciendo allá que ejerciendo aquí. Pero me parece, digamos, cuando hago una comparación vis a vis con un proceso civil cualquiera, digamos, en materia civil allá, por ejemplo, comercial, es realmente bastante sencilla. O sea, se inicia la demanda, se fija audiencia, se da un plazo para depósito de documentos, viene luego la fase de fondo, de juicio de fondo, obviamente. Ahí voy al contra. Ahora voy a que
abusan de ahí y es lo que hace que se extienda el proceso, pero bueno, si no hubiera ningún problema, ahí en una segunda audiencia se termina y ya, bueno, obviamente queda en estado de fallo el expediente para emitir la sentencia. Pero el contra es justamente ese. Al tener un sistema que carece de varias herramientas como el que tiene aquí, que es vamos a decir, el juez de instrucción. O sea, el mismo juez de fondo ya que da la instrucción. Aquí no, aquí tú tienes un magistrate judge que básicamente funge como juez de instrucción y es una etapa pre-litigiosa, vamos a decir, un pre-trial, llamémosle así, que resuelve mucho, no la tenemos. Entonces, ahí es donde los abogados, pues, se presta mucho a dilatar el proceso, a dilatarlo. Y desafortunadamente hasta hace muy poquito en Dominicana no teníamos un sistema donde realmente se le castigaba ejemplarmente al abogado por abusar del proceso, por abusar de las vías del derecho. Eso ha ido cambiando y muy recientemente ya el tribunal, la Cámara Civil y Comercial, sancionó a 3 abogados por abusar de las vías del derecho y ya esos abogados sancionados también van a recibir un procedimiento ante el Colegio de Abogados. Entonces, por suerte esa contra del sistema de allá ha ido cambiando, Porque aquí por afortunadamente. cualquier cosa te quitan la licencia. Correcto. Entonces, eso allá vamos a decir así que es el contra que yo he encontrado allá. Sí, es muy sencillo, pero es tan sencillo y tan barato el acceso que abusan. Y aquí en Estados Unidos creo que lo mejor, o el pro, ¿no? Es que es un sistema que, como venimos hablando, por la propia naturaleza del derecho anglosajón, es un poco más, vamos a decir así, es una justicia donde tú puedes prever más cuál es el resultado. Es decir, tú haces más research, tú ves cómo es la tradición de la corte en particular, ¿verdad? Digamos, si es el primer distrito judicial de Nueva York, bueno, tú ves más o menos cuál es la historia jurisprudencial de las decisiones de esa corte y tú puedes prever qué tanto, tú sabes, cómo va a fallar la corte en ese caso que, bueno, es propio del derecho anglosajón a diferencia del nuestro, del derecho romano-germánico, del derecho constitucional. Entonces, eso para mí es un pro que yo he visto aquí. Y Nueva York en particular es muy respetuoso de la jurisprudencia y ha creado un cuerpo jurisprudencial robusto. Y estable. Y estable. Que ese ya... Disculpa que te interrumpa. Sigue. No, pero es muy bueno lo que tú dices, sí es cierto, estable. Ha sido un cuerpo estable, sino una cosa que los jueces deciden hoy una cosa, mañana deciden otra. Que en Dominicana también afortunadamente ha ido cambiando y de hecho la ley del recurso de casación 223 del año 2023, cuando tú la analizas, introduce ciertos elementos muy parecidos al certiorari que tú tienes aquí de la Suprema Corte. Es decir, hay que no es solamente cumplir con ciertos requisitos de forma para poder acceder al recurso de casación, ¿verdad? Que sería ya, que viene de la figura francesa, sino que hay que cumplir con ciertos requisitos muy parecidos a como tendría que ser aquí en la Suprema Corte en Estados Unidos. O sea, tiene que haber tiene que haber 2 decisiones contrarias entre 2 cortes de igual nivel, de igual jerarquía, o tendría que la decisión que tú estás recurriendo ser contraria a la jurisprudencia de la Suprema Corte, que es muy parecido también a lo que ocurre aquí. Porque justamente nuestro derecho ha ido evolucionando, el derecho dominicano, en mi opinión, al ser hoy un derecho más mixto, con muchas, básicamente casi la mayoría o suficiente, llamémosle así, del derecho romano-germánico, de la familia romano-germánica del derecho, pero en las últimas décadas ha ido absorbiendo, cada vez más por la cercanía, el comercio con Estados Unidos, muchas de esos principios
del derecho anglosajón. Y contestando tu pregunta, para terminar de contestarla, el cons, ¿no? Del ejercicio aquí es que es realmente costoso. Es decir, es muy costoso, lo cual lo hace bastante complejo, o es costoso porque es complejo, posiblemente. Entonces, claro, es un derecho. A mí me acuerdo que alguien me decía una vez en un debate que tenemos que Estados Unidos, no, que hay que aprender a ser como Estados Unidos, que Dominicana tiene que verse en Estados Unidos, en cuanto a que tiene que ser un país que simplifica más las cosas y que busca más la sencillez y el Estado pequeño. Y dice, mire, mi hermano, eso no es así. Es todo lo contrario. Estados Unidos es la antítesis del Estado pequeño. Es un país grande con un gobierno grandísimo y sobre todo regulaciones por montón, tanto a nivel federal como a nivel estatal. O sea que no hay que nada más buscar un solo cuerpo o marco normativo. Tú tienes que en Estados Unidos buscar en dos, porque fácilmente por el lado federal te dice una cosa, pero a nivel estatal también tienes que buscar, porque quizás no contradice, pero te dice otra cosa. O quizás hay un aspecto donde el Congreso federal dejó a los estados digamos, libertad para regular y te dice otra cosa distinta o otra cosa por otro lado. Entonces, simple, sencillo no es todo lo contrario, es bastante complejo el ejercicio del derecho aquí por todas esas particularidades que estamos hablando. Por último, uno de las preocupaciones mías personales, o ya digamos el dominicano ya que vive en los Estados Unidos, que se habla mucho que las leyes no se hacen valer. Que si tú conoces a fulano, que si le paga a fulano, eso es para los ricos, que las leyes solamente aplican para los pobres. ¿Qué de cierto tiene eso? Sí, fíjate, es muy cierto y creo que es otro aspecto que no tratamos en esta conversación y qué bueno que tú lo traes a colación porque es cierto, aunque tengamos quizá un sistema legislativo, judicial, vamos a decir, o un marco normativo, político, más sencillo que el de Estados Unidos, en realidad también eso afecta, porque ¿qué ganas tú con tú tener leyes, verdad? Si al final no se cumplen. Y eso es cierto. Y ahí hay una diferencia, yo diría, radical. En Dominicana ha ido mejorando. Quien lo niega es un mediocre, no podría decirlo. Ha ido mejorando en muchos aspectos. Transparencia, en Estado de Derecho, que justamente tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Y República Dominicana hoy por hoy es un Estado de Derecho más sólido, más transparente y no sé si con menos corrupción, pero por lo menos es una democracia más sólida que hace 10, 20, 30 años atrás. Y el mejor ejemplo que tú tienes es, fíjate cómo Dominicana tuvo. La última guerra civil que tuvimos fue mediados de los 60 y desde esa época hasta el día de hoy, incluso con la crisis del año 95-96, nosotros, bueno, del 94 realmente, 94-95, entre Peña, por Balaguer, y bueno, a pesar de esa crisis que, bueno, sí tuvo un poco la gente, pero no llegó a más, se pusieron de acuerdo y nosotros tenemos ya 50 años ininterrumpido, elecciones libres, o sea, la gente va y vota, no hay coacción, sale un presidente, bueno, decían de que Balaguer hacía uno, pero sale un presidente y no le han dado un golpe de Estado y eso ha tenido un resultado también a nivel económico. Entonces se cumplen. Sí, hay cosas que no se cumplen y es cierto y hay corrupción todavía, pero estamos en una república más próspera y más transparente que hace 10, 20, 15, 30 o 40 años atrás. Se está trabajando. Ese tema lo tenemos que retomar, pero vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Me educaste.
Hay muchos Gracias. temas que no, ¿sabes? Estoy alejado de ese tema, ya criado aquí y aprendí bastante, gracias. Y se va a repetir porque tengo más preguntas. No, siempre cuenta conmigo, cuenta con mi presencia y te quiero agradecer y quiero desearte no solamente por cliente, sino por mi buen amigo que eres, realmente antes que cliente eres mi amigo y una persona que debo decir brevemente que ha sido para mí, que ya vine un hombre hecho y derecho para acá, a comenzar a veces de cero un poco, ¿no? Porque se comienza un poco de cero cuando uno se muda, pero ha sido una bendición y una tremenda oportunidad contar con tu amistad y que tú realmente me hayas acogido aquí en la ciudad. La gente dice, no, que Nueva York es frío, pero la gente son frías, pero por suerte uno, en mi caso, la suerte de contar con gente como tú que ha sido cálido, que ha recibido a uno y le ha dado, digamos, el tesoro o el valor más importante, que es una amistad sana y una amistad sin interés. Así que te agradezco y cuenta conmigo y espero que tu podcast escuchas también disfruten este capítulo. Gracias.